día veremos la clase correspondiente al punto 7.5, que se refiere al ciclo de Carnot. Anteriormente ya habíamos mencionado, como dice en la segunda ley de la termodinámica, que les mencionaba de que todos los procesos, como dicen, naturales son irreversibles. Pues ni modo, con la segunda ley, pues se estableció allá por el año de 1824, como dice el ingeniero Sally Carnot, construyó un ciclo que se le va su nombre, ciclo de Carnot, es un ciclo hipotético, o sea, un ciclo ideal. Recordemos que con la segunda ley de la termodinámica, como dicen, ninguna máquina térmica puede tener una eficiencia del 100%. Yo estoy trabajando, como les mencionaba, con calor. Aquí todos los procesos se consideran son reversibles. Bajo esa condición, como les mencionaba, es que se logra establecer básicamente el famoso ciclo de Carnot. Los pasos del ciclo de Carnot son los siguientes. Son 4 pasos. Recordemos que un proceso cíclico, ciclo de Carnot, como dicen, vuelve a su posición inicial. Entonces los pasos del ciclo de Carnot son los siguientes. El primer paso, pues se refiere a que el gas, usted para gas ideal, el gas se expande isotérmicamente. A una temperatura alta, cuando se expande isotérmicamente, aquí quiere decir que el sistema absorbe calor. Entonces, ese calor le llamo QH. Este es el primer paso. Luego tenemos un segundo paso. El gas se expande adiabáticamente. Hasta que alcanza su temperatura. La temperatura baja o la temperatura del foco inferior o sea, la temperatura baja es T sub C. Luego el paso 3, el gas se comprime isotérmicamente.
expulsando calor, o liberando calor, o rechazando calor. Entonces aquí tenemos, como dice el Q sub C. Y el cuarto paso, ya son 4 procesos, 2 isotérmicos y 2 adiabáticos. El cuarto paso, el gas se comprime adiabáticamente. Hasta su estado inicial. El estado inicial es la temperatura, como dicen, de la fuente caliente, que sería T sub H. Entonces ahí tienen, como les digo, el ciclo de Carnot, recordándoles que al menos ya ustedes deben de saber cuándo un proceso isotérmico y cuándo se tiene un proceso adiabático. ¿Cuáles son sus características? Recuerden que un proceso isotérmico es un proceso de temperatura constante y un proceso adiabático es un proceso de un sistema aislado, donde calor vale igual cero. Entonces solamente tenemos que el trabajo es igual a la variación de energía interna. Entonces, ese es el ciclo ideal. Como dice, ciclo de Carnot es el ciclo más eficiente, el ciclo de Carnot. Ninguna máquina térmica ha logrado sobrepasar ese límite. ¿Por qué no lo ha logrado? Primero, porque es ideal. Además, se está considerando proceso reversible. Y recuerden que en la naturaleza todos los procesos son irreversibles por más equipo que le agreguemos. Acuérdense que, por ejemplo, cuando ustedes deslizan un bloque sobre una mesa, pues ni modo, al cabo de cierto tiempo se detiene, que hay fuerzas de fricción, hay pérdidas, hay, como dicen, cambios, hay deformaciones. Por eso, inclusive, como dice la misma naturaleza, nos dice, o cuando se construye equipo, existe una vida media de cada dispositivo. Entonces, lo mismo sucede con las máquinas térmicas. Esto es algo ideal. Todo dice el ciclo de Carnot. Imagínense en el año que lo hicieron, como les mencionaba, 1824, este ingeniero trabajó y logró construir el ciclo más eficiente, que es el ciclo de Carnot, referente a máquinas térmicas. Porque, como vamos a ver más adelante, ese ciclo solamente depende de las temperaturas. Vamos a hacer la gráfica del ciclo de Carnot en un diagrama presión-volumen. Tenemos las isotermas. Estas son isotermas. Aquí tenemos las otras isotermas. Recordemos que en esta dirección van creciendo. Entonces aquí tengo la temperatura T sub H y aquí la temperatura T sub C. T sub H es la temperatura caliente, como dicen, y T sub C temperatura fría. Como les mencionaba, la HC viene del inglés. En otros textos le ponen aquí T sub C, temperatura caliente, y en la otra le ponen T sub S, temperatura fría. Es lo mismo. ¿Verdad? Entonces, luego tenemos los procesos adiabáticos. Entonces, el ciclo va en esta dirección.
y podríamos dejar líneas punteadas. Y aquí le llamaríamos el punto A, punto B, punto C y el punto B. Aquí tenemos proceso isotérmico en una expansión isotérmica. Aquí tenemos absorción de calor, uso H, y aquí proceso isotérmico, pero es una compresión. Aquí hay liberación de calor, uso. Ahí tienen las direcciones, como digo, de los calores. Ya, como digo, este es un diagrama presión-volumen y el ciclo aquí presentado es un ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot consta de dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Entonces, veamos cómo determinamos el QSUH. Si planteamos, como dicen, para el proceso isotérmico, sería proceso isotérmico el proceso AB. Si planteo la primera ley, Q menos W igual variación de energía interna, planteando como nos plantea C.A. Máximo, donde este trabajo es trabajo hecho por el sistema. Pero tengo que el calor menos el trabajo es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque la energía, perdón, la temperatura de su H es la misma. Entonces, de aquí llego a concluir yo que Q es igual a W. Entonces, por lo tanto, Q sub H, ¿verdad?, es igual al trabajo de A a B. Y ese trabajo de A a B, ya ustedes recordarán a que sería igual para un trabajo isotérmico. Ustedes recuerdan el trabajo AB para un proceso isotérmico va a ser M por R T sub H, logaritmo natural. Voy a poner el otro H mayúscula, logaritmo natural de D sub B sobre B sub A. Entonces, como pueden observar, el calor es igual al trabajo, igual a MR sub H, logaritmo natural de B sub B sobre B sub A. Luego tenemos el proceso isotérmico de A a B, el otro es de C a D. Entonces, tengo Q sub C. Lo pongo entre barras, igual al trabajo de C a D. Y esto es igual a MR T sub C, logaritmo natural de B sub D sobre B sub C. Pero ya tengo, como les digo, los dos calores. Aquí tengo calor absorbido y aquí tengo calor perdido. O sea, en la práctica, Q sub C es negativo, porque es liberación de calor, menos NR T sub C, logaritmo natural de B sub C entre B sub D. Entonces voy a dividir estos dos calores
Es decir, voy a dividir Q sub C entre Q sub H. Y esto me queda igual a menos el NR se nos va y me queda T sub H, T sub C, perdón, entre T sub H. Logaritmo natural de B sub C entre B sub T y logaritmo natural de B sub D entre B sub A. Estoy haciendo la división del calor rechazado entre calor absorbido. Entonces aquí hay que recordar para un proceso adiabático la expresión de T que ve a la gamma a la menos 1 es igual a una constante. Entonces, aplicando esta expresión a las temperaturas que hemos mencionado, que serían T sub H y T sub T, nos queda lo siguiente. Entonces tengo la expresión T sub H B sub B a la gamma a la menos 1 igual a T sub C B sub C a la gamma a la menos 1. Ese es para el proceso isotérmico. T sub H B sub B a la gamma no igual a T sub C B sub C a la gamma a la menos 1. Y luego tengo T sub H B sub A a la gamma a la menos 1 igual a T sub C B sub D a la gamma a la menos 1. Esto es para el proceso adiabático. Entonces, al dividir estos dos términos, me queda que B sub D entre B sub A a la gamma a la menos 1 es igual a B sub C entre B sub D a la gamma a la menos 1. Efectúo la operación inversa, es decir, sacar la raíz de 1 entre gamma a la menos 1, llego a esta expresión. Que B sub B sobre B sub A igual a B sub C sobre B sub C. ¿Para qué me va a servir esta expresión? Pues ni modo, es para observar de que ambos logaritmos naturales son iguales. Los dos logaritmos naturales son iguales. O sea, si son iguales, pues ni modo, lo que voy a tener es lo siguiente. Que Q sub C sobre Q sub H es igual a menos T sub C entre T sub H. Si lo pongo en forma de valor absoluto, Q sub H en Q sub C, perdón, entre Q sub H va a ser igual a T sub C sobre T sub H. O sea que hay una relación de proporcionalidad entre los calores y las temperaturas. Y eso lo cumple, como le digo, únicamente el ciclo de Carnot.
únicamente lo cumple el ciclo de Carnot. Y hago esto énfasis porque ustedes van a ver otros problemas con ciclos diferentes. Aquí únicamente nosotros en el curso de Física 2 solamente estamos trabajando un ciclo, el ciclo de Carnot. Pero existe el ciclo Diesel, ciclo Rankine, el ciclo de Otto y otros tipos de ciclos. Pero un ciclo de Carnot es función, como dicen, únicamente de las temperaturas. Entonces, si es función de las temperaturas, por lo tanto, vamos a tener que la eficiencia de Carnot es igual a 1 menos T sub C entre T sub H. Y esto es igual a T sub H menos T sub C sobre T sub H. Esa es la eficiencia del ciclo de Carnot. Esto al menos es importante de que ustedes, como les digo, recuerden, ¿verdad? Esa expresión. Como es en esta ecuación, deben de recordarla muy bien para el ciclo de Carnot. Entonces depende únicamente de las temperaturas que voy a recalcar, jóvenes, absolutas. De la temperatura absoluta. Es de la eficiencia del ciclo de Carnot en función, como dicen, de las temperaturas. Así como hemos planteado la máquina de Carnot, o motor de Carnot, o motor térmico de Carnot. Como los ciclos son reversibles, yo puedo plantear el refrigerador de Carnot. Entonces, ¿qué es el refrigerador de Carnot? Pues ni modo, es la misma máquina de Carnot, pero en sentido inverso. O sea, que funciona, como dicen, en reversa. O sea, que todo el ciclo puede revertirse convirtiendo la máquina de Carnot en refrigerador. Según el esquema del vencido. Entonces sería el esquema del refrigerador. Ahora vamos a definir los respectivos, como dicen, coeficientes, ¿no? Esos coeficientes, ustedes recuerdan, sería el coeficiente de eficacia
El coeficiente de eficacia, si ustedes recuerdan, se representa por la letra K. La eficacia del refrigerador, ustedes recuerdan, lo habíamos mencionado anteriormente, siempre andan valores mayores que 1. Entonces, esto no es más que la razón de Q sub C sobre Q sub H menos Q sub C. Entonces, en función de las temperaturas, K es T sub C, T sub H menos T sub C. O sea, ese sería el coeficiente de eficacia para el refrigerador de Carnot. De donde, por ejemplo, aquí recordar que K también es Q sub C entre el trabajo. Hay que recordar también este término porque en un ejercicio no lo pueden entender. Aquí tenemos, como dicen, en esta zona aire exterior. Y aquí el Q sub C es el interior del refrigerador. Entonces, esa es la parte más importante que hay que recordar, referentes jóvenes al ciclo de Carnot, que puede utilizarse como los procesos son reversibles, en el sentido que veíamos que era de esta forma. Aquí es una máquina térmica, un motor de Carnot. Y si vamos en sentido contrario, ¿verdad? En sentido en reversa, funciona como refrigerador. Ese es el único ciclo que vamos a trabajar, pero en sus respectivas discusiones van a encontrar otros ciclos que ustedes al menos tienen que determinar, ya sea la eficiencia de esos ciclos. Pero pueden compararlos con la eficiencia de Carnot. Y van a observar que una máquina de Carnot es más eficiente que los otros ciclos. A pesar de, como les digo, que este depende únicamente de la temperatura. Vamos ahora a mencionar la relación que hay entre el ciclo de Carnot y la segunda ley. Entonces, lo que sí se ha logrado, como digo, determinar con el ciclo de Carnot, con la segunda ley, es lo que les acababa de mencionar anteriormente, que ninguna máquina, la palabra clave aquí es ninguna, puede ser más eficiente que una máquina de Carnot. Que opera entre las mismas temperaturas. Eso deben de recordar, como les mencionaba, que ninguna máquina, como dicen, puede ser más eficiente que una máquina de Carnot. Que opera entre las mismas temperaturas. O sea que hay que tomar en cuenta las temperaturas.
de la relación estrecha que hay entre la segunda ley y el ciclo de Carnot. La otra situación que se ha encontrado es que con la escala de la temperatura Kelvin. O sea, que la eficiencia térmica de una máquina de Carnot que opera entre dos fuentes de calor a temperaturas T sub H y T sub C, la temperatura más alta o la temperatura más baja, son las dos fuentes de temperatura, es independiente de la sustancia del trabajo. Decir que aquí que no viene a decir que la sustancia de trabajo podría utilizar carbón, podría utilizar leña, podría utilizar diésel, podría utilizar gasolina y la máquina de Carnot solamente depende de los valores de las temperaturas T sub H y T sub C. Pero es independiente de la sustancia de trabajo. Eso es importante que debe recordar. O sea que lo que se había mencionado anteriormente, que depende únicamente de las temperaturas. T sub H y T sub C. Entonces, Kelvin propuso por definición, gracias al ciclo de Carnot, ¿verdad?, que la relación entre T sub C y T sub H es igual a Q sub C entre Q sub H. Y esto es igual a menos Q sub C sobre Q sub H. Si no menos es porque el Q sub C es calor liberado o calor rechazado. Y el punto cero, como dicen, el punto de cero de la escala Kelvin, al que se le denomina cero absoluto, que se cree de que en ese punto, en el cero absoluto, no hay cambios en la energía interna, que el cambio de energía interna es cero, pero actualmente se cree que es imposible. ¿Por qué? Porque acuérdense que con los avances de la ciencia se han logrado, como dicen, movimientos cuánticos. Inclusive
la temperatura más baja que se ha podido medir no se ha llegado al cero absoluto. La temperatura más baja que se ha medido es de 500 picokelvin. Es la temperatura más baja que ha podido medirse. O sea, no se ha llegado todavía al cero absoluto. Se está tratando de hacer investigaciones, pero como dicen así, han tratado también de poner temperaturas altísimas, pero no se ha podido, ¿no? Ya la temperatura más baja, unos 500 picokelvin, recordando que el pico, el prefijo debía a la menos 12. Entonces, con esta parte estaríamos terminando la parte teórica. Pasaríamos ahora a algunos ejercicios. Para tener una mejor comprensión del tema. Entonces vamos a ver un ejercicio. Nos dice así, una máquina de Carnot tiene una eficiencia del 22%. Opera entre dos depósitos. De calor. Cuya temperatura difiere en 75 grados Celsius. Entonces nos pregunten, hay la temperatura de los depósitos. ¿Cómo la hallaríamos? Nos dan, como les digo, una máquina térmica con el 22% de eficiencia. La eficiencia de Carnot es 22%, que esto es igual a 0.22. Me preguntan cuánto vale su H y cuánto es su C. La otra condición que me dan, jóvenes, en el problema es que las temperaturas difieren entre ellas en 75 grados Celsius. Si difieren en 75 grados Celsius, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes deben de recordar que el delta T en grados Celsius es igual al delta T en grados Kelvin. Eso deben de recordar. O sea que el delta T entre las temperaturas, cuando digo delta T, es su H menos su C, son 75
Kelvin. El mismo valor porque los deltas, como dicen, son los mismos. Los deltas son los mismos. Entonces tenemos 75 Kelvin. Ahora, ¿cómo planteamos el ejercicio? Como pueden observar, aquí tengo una ecuación. Esta es una ecuación. Ahora planteo la ecuación de la eficiencia de Carnot, que es igual a 1 menos T sub C sobre T sub H. La E es 0.22 igual 1 menos T sub C sobre T sub H. Despejando T sub C sobre T sub H va a ser igual a 1 menos 0.22. O sea que T sub C sobre T sub H es 0.78. Aquí ya tengo la segunda ecuación. Esta ecuación y esta ecuación, por lo tanto, siguiente paso es como dicen, simultanear esas dos ecuaciones. Entonces, de aquí saco T sub C igual a 0.78 T sub H y vengo a esta, la voy a sustituir acá. Entonces me queda T sub H menos 0.78 T sub H igual 75. Saco factor común T sub H, 1 menos 0.78 igual 75. T sub H va a ser 75 entre 1 menos 0.78. Y así obtengo el valor de T sub H, que es la temperatura más alta. Eso me da aproximadamente 340.9. Esta es la primera respuesta. Y T sub C, pues ni modo, es la diferencia. Va a ser 340.9 menos 75. T sub C, obtenemos 265.9 Kelvin. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una, ingeniero. Ingeniero. Diga. La ecuación anterior no la podremos haber primero resuelto como la manera que usted puso antes, la de la eficiencia de Carnot. Así el proceso hubiera sido más simple. Bueno, digo yo. Sí, jóvenes, tiene razón. Hay diferentes formas. Uno tal vez debe buscar la forma más simple posible. ¿Verdad? Uno debe buscar la forma más simple posible, ¿verdad? Acuérdense que en el campo de la física, la forma de resolver los ejercicios, tenemos una amplia variedad dentro del área de la matemática, ¿verdad? Entonces uno busca, les digo, a mí me ha sorprendido estudiantes que logran, como dicen, sacar unas soluciones que tal vez a veces yo no las había considerado. Entonces, como les digo, se puede hacer. No hay dificultad. Entonces, lo importante es, como les digo, hacer correctamente el planteamiento. Le hago esto énfasis porque esto les sirve a ustedes de base a la hora para
cuando se pone la solución completa de un problema. Y aquí, como dicen, la secuencia de todos los pasos. Pero métodos, pues sí, cualquier método es excelente. Hay unos métodos más cortos, pero ahí todo radica en la habilidad, como dicen, del investigador. Pero sí, como les digo, las soluciones pueden ser de diferente manera. Así como a veces, inclusive, algunas veces les ha tocado hacer alguna demostración. Las demostraciones a veces podemos dar una vuelta muy grande, otras vueltas muy cortas, ahí va la habilidad. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, si no pasaríamos al siguiente ejercicio, jóvenes. ¿No? Si hay otra inquietud, tenemos el siguiente problema, que dice un ciclo de Carnot. Se extrae, extraer es sacar, se extraen 2 kilojoules del reservorio caliente. A 700 Kelvin. Y se cede el calor al reservorio frío de 300 Kelvin. Nos preguntan allá el trabajo realizado. El calor expulsado y la eficiencia del ciclo. El esquema, como dicen, del motor térmico podría ser este. Ahí tenemos el esquema del motor térmico. Que cumple el ciclo de Carnot. Entonces nos piden el trabajo. Nos preguntan también el calor expulsado. De modo, el calor expulsado es QC. Y nos piden la eficiencia. O sea, nos piden en el problema 3 cosas, buscamos las más simples. La más simple puede ser la eficiencia. La eficiencia es 1 menos T sub C sobre T sub H igual a 1 menos T sub C 300 sobre 700. Yo tengo la eficiencia. Esto me da una eficiencia de
0.57. Entonces ya conocido la eficiencia, puedo determinar el trabajo. Ustedes recuerdan el trabajo. Bueno, a partir de la fórmula de la eficiencia, es trabajo entre Q H, por lo tanto Q H va a ser igual al trabajo perdón, Q el trabajo. Pero me repito, el trabajo va a ser la eficiencia por Q H, que da 0.57 multiplicado por Q H. Q H, nos dice el problema, son 2 kilojoules, son 2000 joules. Entonces tengo el trabajo, que esto nos da un valor de 1140 joules. Entonces, lo importante aquí, jóvenes, ustedes recuerden bien las fórmulas, ¿verdad? Estas fórmulas. La eficiencia, ¿verdad? El trabajo, ¿verdad? En este caso sería la eficiencia por Q H. Y tener en cuenta qué máquina es la que nos dan, porque a veces, como ven en algunos ejercicios, nos dan motores térmicos, en algunos nos dan refrigeradores. Entonces ya tengo el trabajo, tengo la eficiencia, me falta determinar, como dicen, el calor liberado, o calor rechazado, o calor expulsado. Entonces, ustedes recuerdan, tengo esta expresión QC sobre QH igual a SC sobre TQH. Entonces, de aquí QC va a ser igual a QH SC sobre TQH. Entonces, QC va a ser igual, QH son 2000 por la temperatura del reservorio frío son 300 entre 700. Y así obtengo el valor de Q sub C. Q sub C, pues de modo, me da 857.1 joules. Entonces, este es el calor perdido. Le he sacado aquí su valor absoluto. Ahora, si queremos poner el signo, pues ni modo, le ponemos Q sub C igual a menos 857.1. Aquí lo tenemos como ese como calor perdido. Aquí hemos puesto la magnitud y por eso le he puesto aquí que este es calor perdido, calor cedido o calor liberado. Pero hay que tener mucho cuidado con como es en la simbología, en eso hay que tener mucho cuidado. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Si no, pasaríamos al último ejercicio. Bueno. El último ejercicio dice así. Una máquina de Carnot opera en un depósito caliente
a 322 Kelvin. Y un depósito frío a 258 Kelvin. Se absorbe $568 de calor por ciclo del depósito caliente. ¿Cuánto trabajo por ciclo abastece? Bueno, esta es la primera parte, y en la segunda nos dice si la misma máquina trabajando en sentido inverso, funciona como un refrigerador. Entre los dos mismos depósitos. ¿Cuánto trabajo por ciclo? Debe ser suministrado para transferir $1,230 de calor del depósito frío. Y ahí tenemos el problema, un poquito largo, como ustedes pueden observar, ¿verdad? Pero es interesante porque al menos hace ver la diferencia que tiene de uno trabajando como motor térmico y el otro trabajando como refrigerador. Les voy a borrar esta parte, como dicen, para hacer la solución de ejercicio. Los datos que tenemos, como dicen al inicio, como dicen los primero es una máquina de Carnot, ¿verdad?
y tengo T sub H, T sub C, trabajo y baja Q sub H y se libera Q sub C. Este es el motor térmico. Esta lo hacemos el esquema para tener una mejor idea. Nos dan, como dicen, T sub H 322 Kelvin, T sub C 258. Se absorbe, dice, 568 de calor por ciclo del depósito caliente, ¿verdad? Depósito caliente, $568 tengo uso H 568 ¿Cuánto trabajo por ciclo abastece? ¿Sabes qué es lo que haríamos primero, jóvenes? Me da las temperaturas, puedo determinar la eficiencia. Hay que determinar la eficiencia del motor térmico. Y como nos dicen que es un ciclo de Carnot, entonces queda sabemos que es igual a 1 menos P sub C sobre P sub H. Entonces la eficiencia va a ser 1 menos P sub C 258 y 322. Así encuentro la eficiencia. Entonces esa eficiencia me da 0.199. Y ahora paso a determinar el trabajo. Porque me están preguntando ¿cuánto trabajo por ciclo abastece? Entonces, la fórmula tengo E es igual a trabajo sobre Q sub H. Entonces el trabajo va a ser igual a E por Q sub H. Entonces el trabajo va a ser igual a la eficiencia 0.199 por el trabajo. Perdón, el Q sub H son 568 y así obtengo el trabajo me da 113 joules. ¿Está claro, jóvenes? ¿No hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Lo único que uno, como les mencionaba, debe saber distinguir. Si estamos hablando de motor térmico, si trabaja con ciclo de Carnot, que es el literal A, el literal B, pues ni modo, voy a funcionar de manera inversa, voy a tener, como dicen aquí, T sub H, yo voy a tener el T sub C, y voy a tener el trabajo que se va a hacer sobre el sistema, el Q sub C y el Q sub H. Ese es el esquema del refrigerador.
Entonces, para el refrigerador, de acuerdo a los datos del problema, nos dice si la misma máquina, vamos a decir que tiene el mismo TSUH y TSUC. Trabajando en sentido inverso, funciona como un refrigerador entre los mismos dos depósitos. ¿Cuánto trabajo por ciclo debe ser suministrado? Se pide que el trabajo. Entonces aquí, como ya conozco las temperaturas TSUH y TSUC, puedo determinar el coeficiente de eficacia. De acuerdo a lo que hemos mencionado durante la clase, este coeficiente de eficacia es TSUC, TSUH menos TSUC. TSUC son 258 y lo otro es 322 menos 250. Entonces, coeficiente de eficacia, ¿verdad? Nos da 4.03. O sea, esto nos indica que esa máquina de Carnot trabaja con un coeficiente de eficacia del orden de 403%. Y eso es lo que sucede a veces con los refrigeradores. Siempre andan valores mayores que 1. Pues, los óptimos dicen que andan entre 4 y 6 aproximadamente. Inclusive pueden investigar cuánto es el coeficiente de eficacia de su refrigerador, por ejemplo, que está en casa. Tiene la temperatura ambiente, que depende del lugar donde esté, puede que sea 32 grados Celsius, y al menos medir la temperatura más fría, por ejemplo, en el evaporador, para ver por cuánto anda, o en la parte del freezer, como decimos, para tener una mejor idea. Todavía hallamos el coeficiente de eficacia, ¿verdad? Y el trabajo, de acuerdo con la fórmula, es QC sobre K. Entonces, QC ya nos dice el problema, que son 1231. Sobre el coeficiente de eficacia 4.03. Y así obtenemos un trabajo de 305 joules.